Bueno, vamos a comenzar tema nuevo. Este tema les digo que es importante porque se ve también en la prepa. Es semejanza de triángulos. Probablemente va a venir en su examen de admisión. Entonces, bien atentos, si tienen alguna duda, luego preguntar, ¿sí? Tenemos primeramente que nuestro aprendizaje esperado es la construcción de polígonos semejantes y que ustedes sean capaces de determinar y usar los criterios de semejanza de triángulos, ¿ok? Les mandé esta teoría, sí la copiaron, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. La semejanza, chicos, no necesariamente se tiene que dar en triángulos. Tenemos también semejanza en las figuras o formas. Cuando nosotros vemos una figura que tiene exactamente la misma forma que otra, pero que tienen distinto tamaño. Aquí les dejé como ejemplo estos dos perritos. Si se fijan, es el mismo perro, pero está en distinto tamaño. Uno está a escala de la otra. Si yo les muestro, por ejemplo, esta actividad, ¿sí se ve bien mi pantalla? Sí. Ok. De estos zorritos que están aquí en la pantalla, 3 no son semejantes a los otros 3. ¿Cuáles son los que no son semejantes? Acuérdense que semejanza es misma forma, distinto tamaño. ¿Cuáles dirían ustedes que no son semejantes? ¿Este de aquí es semejante? No. No. ¿Por qué no? Porque su forma es más alargada, es distinta a la forma, ¿sí? Este de aquí, ¿es semejante a este de acá? Sí. Sí. Tenemos la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Este de aquí es semejante? No. No. Porque está como más largo, ¿verdad? Más alto. Entonces este no es semejante. ¿Este de aquí es semejante? No. No, porque está incluso hasta como ladeado, ¿verdad? Entonces, ¿este pequeñito de acá es semejante? Sí. Sí. Todos estos 3 zorritos son semejantes por lo siguiente. Mantienen exactamente la misma forma, pero tienen distintos tamaños. Estos de aquí. Yo tengo una figura original, que es este pequeño panda de aquí, ¿sí? Y tengo estas 3 figuras a las cuales les voy a hacer ciertas modificaciones. Me van a decir ustedes cuál de las figuras de las de aquí abajo es la única que es una figura semejante. ¿Cuál es? La primera. Esta de aquí, ¿sí? Porque esta, al estirarlo para arriba, perdió la forma. Esta, al estirarlo hacia la derecha, perdió la forma. Y esta que hice más pequeñita, respetando las dimensiones de todos los componentes de la imagen, es semejante a la siguiente. Ahora, quiero que identifiquen lo siguiente. La semejanza es semejanza incluso aunque la figura esté volteando en otra posición, ¿sí? Yo les puedo poner este osito panda así volteado de cabeza y siguen siendo semejantes, ¿sí? Lo puedo poner de lado y siguen siendo semejantes. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que no pierda la forma. ¿Sí me expliqué? Entonces lo único que importa es la forma y no el tamaño. No, la forma y el tamaño. Lo que no importa es la orientación. Puede estar O volteando de sea, cabeza, pero si el tamaño es menor o incluso mayor, yo puedo poner un osito panda más grande, siguen siendo semejantes. Lo que no debe cambiar es la forma. No la sé, forma. Ok. ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, Sí. miren, vamos a ver aquí otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, inserto una imagen original, que sería esta de aquí, esta es mi imagen original, y luego inserto esa misma imagen, pero con con un distinto tamaño, a una escala diferente. Ambas imágenes son semejantes,
¿sí? Pueden estar de distinto tamaño y eso es lo que me indica semejanza siempre y cuando tengan la misma forma. Pueden estar en distinta orientación, esto lo puedo dejar de cabeza, de distinto tamaño. Si es la misma forma, aunque sea distinto tamaño y distinta orientación, son semejantes, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora, Sí, maestra. aplicado a los triángulos, específicamente a los triángulos, tenemos 3 criterios que nos indican cómo puedo yo comprobar si hay semejanza o no hay semejanza. Tenemos un primer criterio que se llama ángulo-ángulo o cuyas siglas son AA, ¿sí? Así lo podemos resumir. AA significa ángulo-ángulo y el criterio de semejanza de triángulos ángulo-ángulo me dice lo siguiente. Si dos ángulos correspondientes de dos triángulos son congruentes quiere decir iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Vamos a ver un ejemplo visual, que vean la imagen. Yo tengo aquí dos figuras que aparentemente son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y tienen distinto tamaño, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy hablando del criterio de semejanza ángulo-ángulo, estoy trabajando con ángulos correspondientes que sean congruentes. La palabra congruente significa igual. Entonces, cuando yo hablo de un ángulo correspondiente o un ángulo homólogo, me refiero a lo siguiente. Al ángulo alfa, que es este de aquí, le corresponde del otro triángulo el ángulo alfa prima. ¿Sí? Que si se fijan aquí tengo una línea así pequeñita, ese es el ángulo alfa prima. Y al ángulo beta, que es este de acá, le corresponde del triángulo pequeño el ángulo beta prima, ¿sí? Estos, chicos, si ustedes ponen este triángulo pequeñito arriba de este, se van a dar cuenta que los ángulos son congruentes o iguales, ¿sí? Congruentes o iguales. Y lo podemos comprobar con esta igualdad que está marcada aquí. El ángulo beta es igual al ángulo beta prima. Este y este ángulo son exactamente iguales. Y el ángulo alfa es igual al ángulo alfa prima. Estos ángulos son exactamente iguales o congruentes. Cuando ustedes tengan dos triángulos y cumplan con que dos de sus ángulos, de los 3 ángulos que tienen en total, 2 ángulos son exactamente iguales, entonces por lógica, por criterio, los dos triángulos son semejantes, ¿sí? Ahora, tenemos un segundo criterio. El segundo criterio dice lado, lado, lado. Eso significa L, L, L. Y el criterio quiere decir que si todos los lados correspondientes de los dos triángulos que yo estoy comparando son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir proporcionales? Cuando ustedes tengan dos triángulos cuyas medidas son proporcionales al compararse por cociente, o sea, al momento en que tú las divides, si al dividir las medidas del triángulo grande AC entre el triángulo chico DF, AB entre DE y BC entre FE, si yo obtengo el mismo resultado en las 3 divisiones, este número que se repite, fíjense bien, 15 entre 5 me da 3, 9 entre 3 me da 3 y 6 entre 2 me da 3. Al momento en que tú haces las comparaciones del triángulo grande con el triángulo chico por medio de una división, si el resultado te da lo mismo en las 3 divisiones, quiere decir que los 3 lados son proporcionales y este número 3 que está aquí es nuestra razón de proporcionalidad. Sí, ya lo habíamos visto anteriormente en otro tema más o menos parecido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú veas una figura, si tú divides los lados del triángulo grande entre los lados del triángulo chico y obtienes el mismo resultado, esos dos triángulos son semejantes porque sus lados son proporcionales, ¿sí? Hasta se los puse con mayúscula. Ahora tenemos un tercer criterio de semejanza de triángulos que dice lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir este criterio?
Si dos lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales y además el ángulo que estos lados forman es congruente, entonces los dos triángulos son proporcionales. Yo sé que las palabras correspondientes, congruentes y proporcionales a lo mejor nos confunden un poquito, pero de veras que no tienen mucha ciencia. Fíjense bien, el último criterio, que es lado, ángulo, lado, me compara dos lados de los triángulos. Acuérdense que los lados tienen 3, me va a comparar al menos dos lados y además me va a comparar el ángulo que estos dos lados forman. Aquí yo tengo el lado AC que mide 4, lo voy a comparar con el lado DF que mide 2, 4 entre 2 me da 2, y acá tengo el lado AB que mide 5 y lo voy a comparar con el lado DE que mide 2.5. 5 entre 2.5 me da 2. Si se fijan, al hacer las divisiones obtengo la misma medida, que es un 2. Esta es mi razón de proporcionalidad. Ahora, en este criterio que es lado, ángulo, lado, tengo que considerar, además de los lados, un ángulo que está entre estos lados. Aquí tengo un ángulo de 90 y acá en el triángulo grande tengo también un ángulo de 90. Entonces, este ángulo y este ángulo son congruentes. Congruentes quiere decir exactamente iguales. Entonces, al cumplir con proporcionalidad en dos lados y con congruencia en un ángulo, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Esta línea que está aquí como curveadita quiere decir semejante a, ¿sí? Yo entiendo y comprendo, chicos, que a lo mejor esto les causa un poquito de ruido, que digan, ay, maestra, no entendí la teoría. Lo que les voy a pedir respecto a esta teoría, además de que la tengan copiada en sus cuadernos, es lo siguiente. Tienen que identificar cuando un criterio me sirve para representar semejanza. Identificar significa esto. Si yo te pongo un dibujo de dos triángulos y te marco dos ángulos iguales en el triángulo grande y en el triángulo chico, el criterio que te ayuda a representar semejanza es el criterio ángulo-ángulo. Si yo te pongo una figura y te doy los tres lados del triángulo grande, los tres lados del triángulo chico, y tú los divides, hacemos la comparación por cociente entre el triángulo grande y el triángulo chico, y el resultado te da siempre lo mismo, entonces el criterio que nos sirve para representar semejanza sería lado, lado, lado. Y si por último yo te pongo una imagen y te doy dos lados del triángulo grande, dos lados del triángulo chico y un ángulo del triángulo grande y un ángulo del triángulo chico, donde los ángulos son iguales y donde al dividir los lados tú encuentras el mismo resultado, entonces el criterio que te sirve para la semejanza de esos dos triángulos sería el de lado, ángulo, lado, ¿sí? Por eso sí les pido que tengan ustedes bien copiaditos los criterios y que traten de identificarlos. ¿Sí me expliqué más o menos? Sí, maestra. Ok, ahora, Sí, lo que maestra. más me interesa respecto de los criterios es cómo los podemos usar nosotros para poder resolver problemas. Cuando nosotros trabajemos semejanza de triángulos, vamos a tener una situación en la que en alguno de los dos triángulos, el grande o el pequeño, yo voy a tener un lado desconocido, un lado que no sé cuánto mide. En este ejemplo que les acabo de proyectar, ¿cuál es el triángulo que tiene un valor que no conocemos? El primero. El grande, ¿verdad? En el triángulo grande yo tengo aquí un lado que mide X. Quiere decir que yo no sé cuánto vale esa X, por lo tanto no sé cuánto mide el lado BC, que es este de aquí. Ahora, por cuestiones de explicación del tema, les puse los triángulos identificando los lados correspondientes o los lados homólogos con el mismo color. Si se fijan, la base del triángulo grande está de color naranja y al igual la base del triángulo chico está de color naranja. Puedes identificar lados homólogos así se escribe, o correspondientes de la siguiente manera.
Primero, pues yo te los puse por colores, pero también los podemos identificar por sus nombres. AB es homólogo o correspondiente con A'B'. AC, que es este azul, es homólogo o correspondiente con el lado A'C'. Y BC, que es el verde, es correspondiente u homólogo con el lado B'C'. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me interesa conocer cuando los lados son homólogos? Para que tú puedas trazar, bueno, no trazar, calcular las razones de semejanza. Fíjense bien, la razón de semejanza es una comparación por cociente, o sea, una división entre las medidas del triángulo grande AB, que es este, dividido entre su correspondiente u homólogo, que es A'B'. Yo tomo esta medida y la divido entre esta y el resultado me tendría que dar igual a la medida de AC, que es esta, dividida entre A'C', que es esta. Y esas dos divisiones me tendrían que dar lo mismo a la división entre BC entre B'C'. ¿Sí? Si ustedes al hacer estas tres divisiones encuentran un mismo valor, ese valor se va a llamar razón de semejanza. ¿Sí? Ahora, vamos a aplicar estas razones de semejanza en los triángulos que siguen. En los triángulos de este ejemplo. Vamos a calcular cuánto vale X. ¿Cómo lo vamos a hacer? De las tres igualdades, muchachos, díganme, por favor, ¿cuál es la única que de acuerdo a este problema no me sirve? En este dibujo hay uno de los lados que no tengo medida. ¿Cuál es? Ahí va la pregunta otra vez. De los triángulos ABC y A'B', en los dos triángulos hay un lado que no sé ni cuánto mide en el grande ni cuánto mide en el chico. ¿Cuál es? El de abajo. El de abajo. Sí. El AB no tiene medida ni aquí ni acá. Entonces, en esta formulita, lo único que yo voy a usar es AC y BC. ¿Sí me expliqué por qué? Si yo no tengo AB en ninguno de los dos, pues no lo voy a usar. Voy a usar de esta formulita de razones los que sí tengo datos. Tengo AC y tengo también BC, que sería nada más esta igualdad. ¿Sí me expliqué en eso? Sí. Ahora, tenemos entonces esta división. Voy a comparar la medida del triángulo grande entre la medida que le corresponde del triángulo chico. ¿Cuánto mide AC y cuánto mide A'C'? Vean el dibujo, corazones. Aquí está el dibujo. ¿Cuánto mide de A a C? 9. 9. 9. 9 y 3. 9 y 3. Voy a escribir la división así. 9 que mide AC entre lo que mide A'C', que es 3. Esto me tiene que dar igual a cuánto mide BC y cuánto mide B'C'. Se mide 5, ¿no, maestra? BC. Esto, tienen que seguir esta formulita. ¿Cuánto mide de B a C? 5 y X. 5. X y 5. X y 5, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es X y cuál es 5? El... De la C a la B es X. X. Del primer triángulo grande. Del triángulo grande entre la medida del triángulo chico, que es 5. Sí. ¿Sí? Ahí está. 9 entre 3 es igual a X entre 5. Esta es la división con la que yo voy a trabajar para poder encontrar el valor de X. ¿Sí? Hasta aquí. Nada más la pura división, el puro planteamiento. ¿Se entendió cómo se planteó? Sí, me está fácil. Bien. Ahora, deben respetar siempre un dato importante. Si yo tengo que dividir grande entre chico, del otro lado del igual respeto lo mismo. Es grande
entre chico, ¿sí? Aquí dice la fórmula, medida de AC entre A'C', medida de BC entre B'C'. Ahora, vamos a hacer el paso número 2 en el que nosotros vamos a multiplicar los medios por los extremos para que nuestra igualdad ya no tenga fracciones, para que sea una igualdad lineal. ¿Qué quiero decir medios por extremos? Vamos a... Que se multiplica. Perdón, maestra. Dime. Que se multiplica 9 por 5 y 3 por X. Vamos a multiplicar de manera cruzada. 9 con 5 y 3 con X, ¿sí? ¿Cuánto me da 9 por 5? 45. 15, 9, bueno, entonces... Pues, ¿cuánto me da 9 por 5? 45. 45. Y esto es igual a ¿cuánto me da 3 por X? 3X. 3X, ¿sí? Fíjense bien que quiero decir igualdad lineal. Esta es una igualdad en la que yo tengo una división igualada a otra división. Y cuando yo multiplico de manera cruzada, estas divisiones quedan en una sola línea. Ya no tengo divisiones, ahora ya nada más tengo una igualdad lineal, que es mucho más sencillo que resolver que esta de acá. Sí, acuérdense que siempre tenemos que llegar a lo más fácil. Ahora, esto es como una ecuación. De lo que se trata es de dejar la X sola. ¿Qué le tengo yo que quitar a esta X para que se quede sola? ¿Eduardo? El 3 El 3. ¿Qué operación está haciendo el 3? está indicándote que son 3 veces X, Y ese es una... No, dividiendo. dividiendo. Aquí no está dividiendo, Multiplicando. está multiplicando y cuando te lo lleves del otro lado, entonces se va dividiendo, ¿sí? Si el 3 está multiplicando, lo paso a dividir del otro lado y la X me queda solita, ¿sí? ¿Cuánto es 45 dividido entre 3? 15. 15. 15 es igual a X. Ahora, es importante que además de hacer sus operaciones me contesten el problema. ¿Qué es lo que trata el problema? De encontrar el lado faltante del triángulo ABC. Por eso es importante que ustedes me pongan el resultado en donde me indican que el lado faltante del triángulo ABC mide 15 unidades. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, ¿alguna duda? No, más o menos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Tenemos el ejercicio número 1 y tenemos que encontrar el valor del lado X del triángulo grande. Joel. ¿Levantaste la mano? Ok, déjenme poco bien el problema porque me he podido hablar en todo este rato y ya quiero resolver un problema. A ver, como lo vimos anteriormente, primero tenemos que los iguales, las distancias. Homólogos. Como podemos ver, A y B son iguales en los dos. ¿Son homólogos? No son iguales. Igual tendría que medir lo mismo. Son homólogos, son semejantes. Homólogos. ¿Sí? Semejantes, ok. A y C también son semejantes. Uh-huh. B y C también son semejantes. Uh-huh. La X es 5. ¿Ok? Así que planteamos la razón entre los homólogos. Muy bien. Nada más aquí te voy a interrumpir tantito, ¿va? Acuérdense que... déjenme, me paso a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar de los homólogos, solamente de las 3 igualdades. Estos son los criterios lado, lado, lado. Uno de los criterios que les mencioné al principio. De estos criterios voy a trabajar siempre con 2. AB y AC, AC y BC o incluso AB y BC, dependiendo de lo que el dibujo me dé. De este dibujo que está aquí en el problema 1, ¿cuáles datos voy a usar? ¿Cuáles tengo y cuáles no importan? El que no importa son los... Bueno, Eduardo levantó la mano. A ver, Eduardo. Bueno, conforme he estado viendo, sí, yo pienso que todos son importantes. En este caso no. Hay un dato que está de más porque en el dibujo ni siquiera tiene datos. Yo maestra. ¿Cuál, Ángel? Los datos que nos importan es
los que nos importan sería X, o sea, en la distancia entre C y B. C y B. También el 5 también está entre la distancia de C' y B'. Ujú. Y el que más nos importa es el que está entre C y A. Que es 12 y 3. No es que el lado Ajá. AB no sea importante, sino que en este problema específico no tiene relevancia para resolverlo porque ni siquiera tengo sus medidas. AB no sé cuánto mide. A'B' tampoco, entonces no puedo comparar algo que no sé cuánto mide con algo que no sé cuánto mide, ¿sí? De este problema trabajo con esta igualdad, ¿ok? Bien, Joel, ahora sí, operaciones. ¿Cómo te quedaría la primera división de este problema? Ok, la primera división sería 12 tercios, 12 entre 3, 12 entre 3, sí, perdón. igual. Las confundo con las... Y luego la siguiente sería X entre 5. Correcto. Acuérdense que es la medida del triángulo AC, el mayor, el grande, entre A'C', que es el menor, 12 entre 3, y la medida del triángulo mayor X entre la medida del triángulo menor 5, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue aquí? La operación mariposa Vamos. para dividir. Multiplicar. No, multiplicar, perdón, porque antes se dividía, ahora se multiplicaba. Vamos a multiplicar de manera cruzada. ¿Cuánto es 12 por 5 y cuánto es 3 por X? 12 por 5 es igual a 60 Ujú, y 3 por X es 3X. correcto. ¿Sí? Ahora, XD. gracias, Joel. ¿Qué sigue cuando ya hice la igualdad de manera lineal? ¿Qué paso sigue ahí? Se elimina la X para dejarla sola. Vamos a dejar solo la X. Le quito el 3. Y pasa a dividir porque Pasa estaba a dividir. multiplicando. Se va del otro lado con la operación contraria, que es una división. 60 entre 3 es igual a X. ¿Cuánto es 60 entre 3? 20. 20. 20 es igual a X y ahora hay que contestar la pregunta. El lado faltante del triángulo ABC mide 20 unidades. ¿Sí? ¿Dudas? No estaba entendiendo, pero ya entendí. Excelente. Bien, resolvemos el problema número 2. ¿Alguien ya lo planteó? El segundo más. Sí, el segundo. ¿Eduardo? Va a ser dividirlo, obviamente, y va a ser X entre 2 Ujú, y 7 entre 3.5. correcto. X entre 2 igual a 7 entre 3.5. Una vez que ya planteamos nuestras divisiones, vamos a multiplicar de manera cruzada. ¿Cuánto les dan las multiplicaciones? Maestra, nos da 7 entre 2 serían 14 y sería 3.5X. 3.5x igual a 14. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Hay que despejar la X. Hay que quitarle el 3.5. El 3.5 se va del otro lado, se queda la X sola y aquí nos queda igual a 14 dividido entre 3.5. ¿Alguien ya hizo la división? Son 4, ¿no, maestra? Sí, son 4. X es igual a 4. Ya nada más hay que contestar la pregunta. ¿Cuánto es el valor del lado X? El lado faltante del triángulo ABC mide 4 unidades. ¿Ok? Vámonos a las siguientes preguntas. Fíjense bien, vamos a contestar el problema 3 y el problema 4. Del problema número 3, estos los van a contestar solitos y luego los vamos a revisar grupal. Lo único que quiero preguntarles, del problema número 3 tenemos un triángulo grande y un triángulo chico. ¿Los logran identificar? Sí, está como partido a la mitad. Sí, Casi a la mitad. de hecho.
No está en la mitad, creo, es un poquito más arriba. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el triángulo grande? Acuérdense que los triángulos se llaman por sus vértices. ¿Cómo sería el nombre del triángulo grande? Maestra, no es un triángulo equilátero. No es equilátero, pero ahí va otra vez la pregunta. De esta figura, que es una figura compuesta, ¿cómo se llama el triángulo mayor, el triángulo más grande? ¿De dónde a dónde va? ¿De a dónde a dónde? De A va a C, ¿no, maestra? A, C, ¿y qué más me falta? C. A, C, ¿y qué más? Falta un vértice. Acuérdense que los triángulos tienen 3 vértices. ¿Hasta qué letra va el triángulo P, grande? A. O sea, A, A, P. P. Sí, maestra. De aquí a aquí, si yo me voy de A hasta P y luego a la C, ¿se forma el triángulo que yo quiero, el triángulo grandote? No. No. Entonces, ¿cuál es el triángulo grande? Necesito que lo identifiquen. A es De A A. con B A, Ajá. y luego B con C. correcto. A, B y C. Ese es el triángulo grandote del que va a B y a C. ¿Cómo se llama entonces el triángulo pequeño? El triángulo pequeño se constituye entre P a B y de B a Q. Correcto. El triángulo pequeño se llama PBQ, ¿sí? Si se les hace muy difícil trabajar la semejanza de triángulos cuando las figuras son compuestas, siempre los podemos separar. Yo puedo trazar los mismos triángulos que están en la figura compuesta y los puedo poner por separado. Y ya nada más en los triángulos que yo dibujo por separado les pongo la medida. ¿Cuánto mide de P a B? Dos. De P a B mide Dos. 2. ¿Cuánto mide de P a Q? ¿Cuánto mide de P a Q? ¿Tenemos esa medida? No, sería X, ¿no, maestra? Sería X. Cuando yo no tengo una medida le pongo la incógnita, la X. Ahora, ¿cuánto mide de A hasta B? 6. 6. No, incógnita también porque no lo sabemos. Mario ahí dijo, Mario Alejandro. Creo que fue Mario. Maestra, sería 8, ¿no? ¿Por qué sería 8? Porque se suma 6 más 2. Yo tengo un pedacito pequeño que mide 2 y otro pedacito que mide 6. Fíjense bien, de aquí a aquí mide 2 y aquí a aquí mide 6. Entonces, en total, desde A hasta B, mide 8. ¿Sí? ¿Y cuánto mide de A a C? 12. 12. 12. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto que analizamos, vamos a hacer las operaciones. Recuerden, es la medida siempre AC entre PQ, AB entre PB, ¿sí? Así es como vienen las fórmulas. El triángulo original, en este caso el grande, entre el triángulo de reproducción, que es el chico, ¿sí? Vamos a hacer las operaciones. Yo creo que como en unos 3, 4 minutos terminan. Si van terminando, me van levantando la mano y le voy a tomar captura de pantalla a los que levantaron la manita, ¿sí? Porque lo voy a tomar en cuenta como sus participaciones, porque muchos están conectados, pero no están contestando la actividad. Entonces, Bueno, vamos trabajando el problema 3 y también el problema 4, los dos, y cuando terminen los dos problemas me levantan la mano para revisar grupalmente, ¿va?
Oiga, maestro, una duda que tengo, no se puede sacar el resultado nomás multiplicando. No, corazón, tienes que hacer todo el procedimiento. Ok. Qué rápido. Así me dejan sus manitas arriba, no las vayan a bajar, ¿eh? Yo creo que fue tiempo para resolver la actividad. A los que ya terminaron, ya tengo el screenshot de sus manitas y ya las pueden bajar. Acuérdense que lo voy a tomar en cuenta porque hay gente que se está conectando y no está haciendo la actividad, ¿sí? Vamos a revisar. No sé si... Axel, ¿tienes micrófono? Sí, maestra. Ok, ¿me puedes apoyar cómo te quedó la división del problema 3? Me quedó 8 entre 2 y 12 entre X. Correcto. 8 entre 2 igual a 12 entre X. Multiplicamos de manera cruzada. ¿Cuánto te dieron las divisiones, Axel? 8X y 24. 8X igual a 24. Son multiplicaciones, perdón. Ahora, dejamos la X sola. ¿Cómo se queda ahí la operación? X y 24 entre 8. X igual a 24 entre 8. ¿Y cuánto te dio el valor de X? 3. 3. Y ya nada más contestamos la pregunta. X mide 3 unidades. ¿Sí? Gracias, Axel. Siguiente. Aide, ¿tienes micrófono? Maestra, tengo una pregunta. ¿Sí? Yo hice lo mismo, me salió el mismo resultado, pero lo puse de diferente manera, lo acomodé diferente. Ok, planteaste el triángulo chico entre la medida del triángulo grande, ¿verdad? Dividiste, Pero igual me salió todo igual. dividiste 2 entre 8 y X entre 12. Sí, Exactamente así, 2 entre 8 y X entre 12. ¿Sí? ¿Sí o no? sí. Ok, es válido, corazón. Lo único que no es válido en este procedimiento es que me dividan 2 entre 8 igual a 12 entre X. ¿Qué quiero decir? Tú puedes poner esta división al revés, el 2 arriba, la X arriba, el 8 abajo, el 12 abajo.
Lo único que no va a ser válido es que empieces lado menor entre mayor y del otro lado del igual menor entre mayor. O sea, no se puede voltear, bueno, no sé si lo dije bien. No puedes poner menor entre mayor y del otro lado mayor entre menor. No puedes voltearlo. Si tú dejas arriba las medidas del triángulo chico, en el lado izquierdo, en el lado derecho del igual, tienes que dejar también las medidas del triángulo chico arriba, ¿sí? Eso es lo único que es válido. No sé si me expliqué. Sí, maestra. Ok. Para quienes así lo hayan hecho, también les digo, es válido. Nada más tienes que respetar la igualdad. Si tú empiezas con el mayor del lado izquierdo, tienes que empezar con el mayor del lado derecho. Si lo volteas, ahí sí te vas a equivocar y no te va a salir el procedimiento correcto. ¿Ya nos escuchó, maestra? Ya no me escucho. Ya se escuchó. Lo que les digo es, no se vale empezar mayor entre menor y luego menor entre mayor. Eso no se vale, no les va a salir. Y otra cosa que no se vale es dividir 12 entre 8 y x entre 2. No puedo dividir las medidas del triángulo grande y las medidas del triángulo chico. Tengo que comparar el grande con el pequeño, el grande con el pequeño. ¿Sí se entendió? Sí. Maestra. Ok. Sí, Aide, maestra. no sé si tienes micrófono tú, Aide. Sí, sí tengo, maestra. Ok. ¿Me puedes decir del problema 4 cómo te quedó la división? Me quedó 18 entre 10 es igual a 9 entre x. Correcto. Yo tengo primero 9 entre x y luego 18 entre 10, también es válido, ¿sí? Lo que está de un lado del igual puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, siempre y cuando hayan dividido bien, ¿sí? Y luego multiplicamos de manera cruzada. ¿Cómo te quedaron los resultados de la multiplicación? Me quedó 90 es igual a 18x. Correcto. 90 igual a 18x. Dejamos la x sola. ¿Cómo te quedó? 90 entre 18 es igual a x. ¿Y cuánto te dio la división? 5. 5 es igual a x. Ya nada más contestamos la pregunta. X mide 5 unidades, ¿sí? Les puse, gracias Aide. Les puse distintas maneras de poner la respuesta porque me pueden poner x mide 5, x es igual a 5, el lado faltante del triángulo A', B', C' mide 5. Hay muchas maneras de poner el resultado, pero es bien importante que siempre pongan el resultado, ¿sí? Lo único que no es válido es que con las puras operaciones quieran contestar la pregunta. Si la pregunta te pregunta específicamente cuánto mide x, la respuesta específicamente contesta que x mide 5. ¿Sí me expliquen eso? Sí, maestra. Ok. Chicos, ¿alguien tiene